Hola, este video corresponde a la clase del 6 de mayo del 2020. Está destinada a estudiantes de licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional del Comahue que estudian en Neuquén y cuenta con dos partes. En la primera parte nos centraremos en el cuadernillo, en la exposición del tema de premodificación y en la segunda parte en las actividades que corresponden a este tema. Vamos a ver entonces, dijimos, la premodificación. La premodificación de una frase nominal serían todas las palabras que anteceden al sustantivo núcleo. Estas palabras las vamos en una primera etapa las vamos a encerrar entre corchetes con el sustantivo núcleo para advertirnos que en algunos casos a esas frases las vamos a tener que leer en distinto orden. Acá en este video vamos a ir viendo qué tipo de palabras pueden estar antes de ese sustantivo núcleo y cuándo se leen en otro orden y de qué manera las podríamos leer. Bueno, uno de los premodificadores son los determinantes. En este caso, los determinantes se leen en el mismo orden en que aparecen, o sea, aparecen primero en la frase nominal, ahí nos da una pista, de ahí abrir un corchete porque comenzaría una premodificación, un bloque de lectura que también llamamos así, y puede seguir otras palabras y después del sustantivo núcleo, o puede estar seguido, como en los ejemplos que tenemos acá, inmediatamente por el sustantivo núcleo. Bien, an organ, un órgano, the body, el cuerpo. No podríamos leer órgano 1, cuerpo él, ¿sí? Entonces nos avisan, nos alertan de la presencia de una frase nominal. Otros determinantes son también los adjetivos posesivos. My back, mi espalda, his behavior, su comportamiento. O los adjetivos demostrativos. This book, este libro, those groups, aquellos grupos. También los indefinidos o cuantificadores. Acá tenemos una lista, pero es mucho más amplia. Some nurses, algunos enfermeros, both types, ambos tipos. Y los números. ¿Sí? Los números tanto ordinales como cardinales, 3 children, 3 niñas, 5 hospitals, 5 hospitales, ¿sí? Pero también adelante del sustantivo puede haber un adjetivo. En este caso vamos a invertir la lectura. Observemos acá que están en distinto color. Fíjense, en rojo los adjetivos y en blanco los sustantivos. Primary care, cuidado primario, cuidados primarios. Mental health, salud mental. Precocious diagnosis, diagnóstico precoz. Puede ser también que haya dos sustantivos juntos y en este caso presten especial atención, el último es el núcleo. Human physiology, fisiología humana. Breast cancer, cáncer de mama. Health care, cuidado de la salud. Communication skills, habilidades de comunicación. The plasma membrane, la membrana plasmática. Puede haber también palabras derivadas de verbos que terminen en ing o en ed. En este caso no las vamos a leer como verbos, sino como adjetivos, o una frase que esté señalando que algo está en proceso. Growing contamination, contaminación creciente, en aumento, que crece. The increasing complexity, la complejidad creciente o en aumento. Fíjense que en este caso leemos primero el determinante, luego el sustantivo núcleo y acá sí leemos de derecha a izquierda. No, por eso cuando nosotros les vamos dando como tipo fórmulas o distintas estrategias, no son para que se apliquen a rajatabla, sino para que les ayude a construir sentido. Es importante que le vayan haciendo preguntas a las frases, a los textos y a ver cómo se leería o cómo se expresaría esa frase en castellano. The dying patient sería lo mismo. No podemos decir paciente moribundo él, sino decimos el paciente moribundo. Cuando la palabra termina en ed, el verbo ese termina en ed y está delante de un sustantivo, lo vamos a leer como un adjetivo participio, como un pasado participio. Eso va a suceder con los verbos regulares.
También, como en castellano, en inglés hay verbos irregulares, es decir, que no cumplen con la regla de agregarle ed para formar el pasado o el pasado participio. Esos son los verbos irregulares. De estos verbos hay una lista y la parte de pasado participio correspondería a esa lista que aparece primero el infinitivo, después el pasado, y la tercera columna corresponde al pasado participio. Veamos los ejemplos. Developed countries, países desarrollados. Digested food, alimentos digeridos. Recommended regime, régimen recomendado. Es decir, si ing podía leerse como un adjetivo que terminaba en ante, ente o en proceso o en, ed se lee como hado, ido o hada, ida, ¿sí? Fíjense en este caso, known proteins, proteínas conocidas, a broken limb, un miembro quebrado, fracturado, the taught lesson, las clases dadas. Puede haber también más de un modificador y que estén unidos o separados por un guión. Puede ser que en este caso forme como una unidad, ¿sí? Forme una sola idea. High risk populations, hablamos de las poblaciones. ¿De las poblaciones de qué? De alto riesgo. Non-toxic consequences, consecuencias no tóxicas. Nurse-physician communication, comunicación enfermero-médico. Puede ser que estos modificadores estén unidos o separados por y o por la coma o por or o por la coma y or, ¿sí? Por ejemplo, y la coma y el i van a separar modificadores del mismo tipo, que pueden ser los dos adjetivos o los dos sustantivos. Blood forming and lymphoid cells, células linfoideas y formadoras de sangre. Serious psychological social difficulties, dificultades sociales o psicológicas. ¿Cómo son esas dificultades sociales o psicológicas? Serias. No podría decir dificultades sociológicas, psicológicas o serias, porque serias no estaría en la misma categoría, ¿sí? Puedo sí decir serias dificultades psicológicas o sociales. En cambio, demographic, technical o social conditions, esta coma acá hace que las tres estén al mismo nivel, entonces sí las puedo decir en otro orden. Condiciones sociales, técnicas o demográficas, o condiciones demográficas, técnicas o sociales. Puede ser que el adjetivo esté modificando al sustantivo núcleo, a su vez ese adjetivo esté modificado por un adverbio. Recuerden que los adverbios modifican a los adjetivos o a otros adverbios o a los verbos, ¿sí? En este caso estaría modificando a otro adjetivo y en ese caso es como si fuese una sola palabra, como si tuviese guión. Highly specific monoclonal antibodies. O sea, estamos hablando de los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Monoclonales. ¿Cómo son estos anticuerpos monoclonales? Específicos, pero más que específicos, muy específicos. El muy modifica específicos, ¿sí? Entonces, anticuerpos monoclonales muy específicos o altamente específicos. Very small fragments, fragmentos pequeños. Serían fragmentos muy pequeños. Extremely large population size. Hablo del tamaño de la población extremadamente grande o el tamaño extremadamente grande de la población. Y por último, puede ser que tengamos un sustantivo seguido de un apóstrofo con una S o de un apóstrofo nada más. Eso va a ser, si la palabra termina en S, se pone nada más que el apóstrofo. En ese caso termina en S porque son plurales. Y si no termina en S, va con el apóstrofo y después la S. Entonces, ese apóstrofo con la S quiere decir que el sustantivo que le sigue va a ser el núcleo, ¿sí? Y se va a traducir como de. The patient's environment, el ambiente del paciente. A physician's diagnosis, el diagnóstico de un médico. The world's population, la población del mundo o mundial. Y cuando está en plural, que aparece nada más que el apóstrofo, es lo mismo. The nurse's situation, la situación de los enfermeros. The patient conditions, las condiciones de los pacientes. Bueno, hasta acá llegamos con la parte
teórica y práctica, ustedes van a mirar ahora el cuadernillo que tienen varios ejemplos, ¿sí?, de estos mismos casos, pero con otros ejemplos para que ustedes resuelvan. Luego tendrán la resolución de esa tarea en otro archivo. Pasamos al video número 2.